Hola, buenas chicos. En este vídeo vamos a hablar sobre los tipos de clima en España. Espero terminar con este epígrafe sobre los tipos de clima en este vídeo, que no necesite otro vídeo más. En ese caso ya habríamos terminado con toda la teoría de este tema y lo que nos quedaría sería hablar del tipo de ejercicios prácticos que pueden caer sobre este tema de la diversidad climática en el examen de selectividad y también en mis exámenes. Los climogramas, por ejemplo. Luego puede haber otro tipo de ejercicio que sea un mapa de España, un mapa político de España, en el que aparezcan sombreadas ciertas provincias y tengas que decir el clima que hay en esas provincias sombreadas, ¿vale? Pues hablaremos ya de eso en vídeos siguientes, pero hoy espero terminar con los tipos de clima en España y bueno, en primer lugar vamos a hablar de en qué zona climática se sitúa España y qué tiene en común el clima de España. ¿Qué hace que le acerque más, por ejemplo, al clima de Gran Bretaña que, por ejemplo, al clima de Brasil? ¿Vale? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de las zonas climáticas del mundo. Aquí vemos que está la zona cálida, ¿vale? ¿Qué características hay en la zona cálida? Pues hay zonas donde llueve bastante, que son de clima húmedo, que superan los miles de milímetros de lluvia al año, otras zonas que son desérticas. Lo que tienen en común en general todas las zonas que están dentro de esta zona climática zona climática cálida, es que superan los 20 grados de temperatura media anual. Entonces, cuando tengáis un climograma delante y no sepáis si pertenece a la zona climática cálida o a la templada, fijaos en la temperatura media anual. La temperatura media anual, si aparece allí que es superior a los 20 grados, entonces nos encontramos la inmensa mayoría de los casos en la zona climática cálida, ¿vale? Veremos que hay algunos casos, como por ejemplo las Canarias, que son de transición entre la zona cálida y la zona templada, ¿vale? O algunos casos al sur de la zona templada, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, también en el sur de España, ciertas zonas del sureste que tienen un clima, como en el Cabo de Gata en Almería, muy parecido al desértico, ¿vale? Pero en la mayor parte de los casos, la inmensa mayoría de los casos, los lugares que superan los 20 grados de temperatura media anual pertenecen a la zona climática cálida del mundo, entre los 0 grados de latitud, que es el Ecuador, y los 30 grados de latitud, que coincide con más o menos con los trópicos de Cáncer y de Capricornio, ¿vale? Luego está la zona climática templada. ¿Y qué pasa allí? Pues la temperatura media anual en la zona climática templada se sitúa entre los 0 y los 20 grados, ¿vale? Entre esas zonas, entre esos países, entre esas regiones se encuentra España, ¿vale? La mayor parte de España, luego Canarias, que ya veremos que es un caso un poco más problemático, que está en transición, ¿vale? Y luego la zona climática fría son aquellos lugares del mundo con una temperatura media anual de menos de 0 grados, ¿vale? Luego también hay zonas de montaña que se encuentran en cualquier zona climática que, dependiendo de la altitud, pues pueden llegar a tener temperaturas muy parecidas a las de la zona fría, ¿vale? Aquí vemos otro ejemplo de mapa de zonas climáticas. Y entonces, ¿qué caracterizan los climas templados? Aparte de la temperatura media anual, que ya la he mencionado, pues que cuentan con alternancia de estaciones, ¿vale? Que cuentan tanto con meses fríos, que pueden acercarse o pueden bajar incluso de los 0 grados de temperatura media. En los meses fríos siempre hablamos de temperatura media. No os fijéis en la temperatura máxima ni en la temperatura mínima, sino en la temperatura media de cada mes o de cada año, ¿vale? Entonces, los climas templados se caracterizan por tener una temperatura media anual entre los 0 y los 20 grados y por contar con alternancia de estaciones. Hay meses fríos que se acercan o bajan de los 0 grados de temperatura media y meses cálidos que se acercan o superan los 20 grados, ¿vale? Eso sí, dentro de la zona templada, como mencioné antes, existen algunas áreas, algunos lugares que se dicen que son de transición, que no son ni clima templado ni clima cálido o ni clima templado ni clima frío. Por ejemplo, hay lugares en la zona templada que se acercan mucho a lo que es un clima cálido. Por ejemplo, en Almería la temperatura media no baja de los 12 grados en invierno. O el caso de Islandia, Reykjavik, ¿vale? Almería que está aquí, Reykjavik que está aquí, ¿vale?
en verano no superan los 12 grados, ¿vale? Entonces se trata de un clima de transición en este caso, ¿vale? Luego, os podéis encontrar también un ejemplo. Caracas, la capital de Venezuela, tiene la misma temperatura media anual que Almería, que son unos 18, algo grados, ¿vale? Entonces nos situamos. Caracas se sitúa aquí, en zona cálida, y Almería aquí, en zona templada, ¿vale? ¿Qué hace que Almería sea un clima templado? Lo que hay en Almería sea un clima templado y lo que hay en Caracas sea un clima cálido, que hay alternancia de estaciones, ¿vale? Que en Almería, en los meses de invierno se baja de los 15 grados, se llega a los 11, 12 grados, ¿vale? En los meses más fríos. En Caracas no se baja de los 16 grados o de los 17 grados en todo el año, ¿vale? Y aunque tenga la misma temperatura media anual que Almería, pues no hay alternancia de estaciones en Caracas, ¿vale? Eso es lo que nos permite diferenciar el clima de Almería como un clima templado y el clima de Caracas como un clima cálido. Y luego las precipitaciones varían mucho, ¿vale? Según la zona. Hay zonas muy húmedas que superan los 2.000 milímetros anuales, como el caso de Bergen en Noruega, y luego hay también áreas áridas, como por ejemplo Murcia y Almería, en el sureste de España, que no superan los 250 milímetros. Si tenemos un climograma delante y tenemos que catalogar ese clima como húmedo, de precipitaciones moderadas, de precipitaciones escasas, árido, nos tenemos que fijar en los milímetros. La precipitación anual, ¿vale? Si la precipitación anual son más de 800 milímetros, se trata de un clima húmedo, ¿vale? Si está entre 500 y 800 milímetros, se trata de precipitaciones moderadas. Si las precipitaciones anuales se encuentran entre los 300 y los 500 milímetros, es un clima de precipitaciones escasas. Y luego ya un clima árido si baja de los 300 milímetros, ¿vale? Y desértico normalmente cuando baja de los 200-150 milímetros, que hay algunas zonas de España que sí que tienen ese tipo de clima, como por ejemplo las islas orientales de las Canarias o Almería y Murcia, ¿vale? Bueno, en el caso de España, España se encuentra en la zona climática templada, ya lo hemos dicho, pero luego dentro del país hay una amplia diversidad de climas templados, ¿vale? ¿Por qué hay una amplia diversidad de climas? Pues, por un lado, por este relieve accidentado que tenemos, ¿vale? Eso por una parte. Luego, por la influencia de las dos masas de agua que tenemos cercanas, como el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, que vimos que tenían características distintas. El Océano Atlántico pues es más húmedo y frío, el Mar Mediterráneo pues es un mar que trae vientos no tan húmedos como el Atlántico y es un mar cálido también, ¿vale? El accidentado relieve, luego esas dos masas de agua que tenemos cercanas, ¿vale? Y luego, bueno, estas dos cosas dotan a España de una amplia diversidad de climas templados, pero una excepción son las Islas Canarias, ¿vale? Que cuentan con un clima que veremos que es un clima subtropical, ¿vale? Subtropical, muy cercano al trópico de Cáncer, ¿vale? Y muchos consideran que este clima de Canarias, algunos lo consideran que es un clima cálido directamente, otros lo consideran que es un clima de transición entre los climas cálidos y templados, ¿vale? Y nos vamos a quedar con esta última consideración porque es la mayoritaria entre los expertos de momento, ¿vale? ¿Cómo varían las temperaturas en España? Por regla general estamos en el hemisferio norte, luego las temperaturas descienden según nos desplazamos hacia el norte, ¿vale? Aunque tenemos que tener en cuenta que esa temperatura no es tan fría en las zonas que están más cercanas a la costa por la influencia del mar, que ya vimos que el mar regula las temperaturas, las suaviza. En invierno sube un poquito las temperaturas y en verano las baja un poquito, ¿vale? Por lo tanto, no siempre cuando subimos al norte hace más frío, pero por regla general sí, ¿vale? Y luego también cuando subimos en altitud, en las zonas de montaña, las zonas de clima de montaña, que vamos a ver que son las zonas que se sitúan por encima de los 1000 metros de altitud, pues ahí las temperaturas son más bajas que las zonas que están alrededor, ¿vale? Sí que afecta a casi toda España la corriente en chorro polar y el frente polar, ¿vale? La corriente en chorro polar baja durante el invierno y normalmente, como a la izquierda y norte de la corriente en chorro polar se sitúan las borrascas, pues nos suelen traer borrascas y tiempo lluvioso a la península ibérica en otoño, invierno y parte de la primavera, ¿vale? Y en verano, pues ¿qué pasa con la corriente en chorro? Pues que sube,
en latitud y nos deja de influenciar, y por lo tanto pueden penetrar estas masas de aire tropicales y los anticiclones tropicales hacia nosotros, ¿vale? Y por lo tanto un tiempo más soleado y más seco, ¿vale? Aquí se encontraría la corriente en chorro, desciende en invierno y por lo tanto también estos anticiclones que hay en el trópico de Cáncer también descienden, y en verano ascienden estos anticiclones, entre ellos el anticiclón de las Azores, y asciende también en latitud la corriente en chorro polar, ¿vale? Aquí tenemos un mapa de las distintas zonas climáticas que hay en España. No hace falta que las aprendáis todas. Yo os comentaré ahora, cuando hable de cada tipo de clima, cuáles es necesario memorizar y es necesario tener en cuenta, ¿vale? Cuando vamos a analizar, por ejemplo, un climograma, ¿vale? Y lo tenemos delante, para hacerlo un poquito más sencillo. Entonces, vamos a empezar con el clima oceánico. El clima oceánico es el que se sitúa en la franja cantábrica y en el norte peninsular. No solamente en la franja cantábrica, en la costa cantábrica y la costa atlántica gallega, sino también aquí en las zonas cercanas a los Pirineos, en el norte de Navarra, Aragón y Cataluña, ¿vale? ¿Qué caracteriza este tipo de clima? El clima oceánico es un clima muy similar al clima que hay en las Islas Británicas o en la costa occidental de Francia, ¿vale? Solo que como estamos en una latitud menor, en una latitud más baja, estamos más al sur, pues los veranos son un poquito más calurosos que en esas zonas, que en las Islas Británicas o que en Francia, ¿vale? ¿Cómo son las precipitaciones? Pues es un clima húmedo, por lo tanto suelen superar los 800 milímetros al año, la mayor parte de las veces, ¿vale? Su distribución a lo largo del año es bastante regular, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que no hay meses secos, ¿vale? Normalmente ningún mes baja de los 30 milímetros, que esto lo tenemos que tener también en cuenta. Cuando un mes baja de los 30 milímetros en zona templada se le considera un mes seco, ¿vale? ¿Por qué no baja de los 30 milímetros? Pues se trata de una zona que está bajo la influencia de las masas de aire húmedas del Atlántico, ¿vale? Y también a través del mar Cantábrico, bueno, que pertenece al océano Atlántico, es lo mismo, ¿vale? Y por lo tanto está bastante expuesta a estas masas de aire durante casi todo el año, ¿vale? A las borrascas del Atlántico. En verano es verdad que asciende un poco el anticiclón de las Azores y afecta un poco el anticiclón de las Azores a esta zona, ¿vale? Pero entre todos modos no hay ningún mes seco, no hay ningún mes que baje de los 30 milímetros, en la inmensa mayoría de los casos, ¿vale? Y luego, ¿cómo son las precipitaciones? Pues las precipitaciones, que no se veía aquí por el control, suelen ser suaves, ¿vale? Lo que favorece su filtración en el suelo y permite también que crezca bastante vegetación. Muchas veces vale más que haya precipitaciones suaves durante todo el año para que crezca vegetación que haya precipitaciones muy intensas durante pocos días al año, ¿vale? Que eso lo que hace es erosionar el suelo y no favorece que haya vegetación. En este caso son precipitaciones suaves durante todo el año. ¿Cómo son las temperaturas? Pues cuando hablamos de las temperaturas ya sí diferenciamos dos tipos de clima oceánico. Muy fácil, clima oceánico de invierno moderado y clima oceánico de invierno frío. No sé si habréis adivinado dónde se encuentra cada uno. El clima oceánico de invierno moderado se sitúa aquí, cercano a la costa. Como os podéis imaginar, estas zonas que están más cercanas a la costa, como el mar suaviza las temperaturas, pues no tiene un invierno demasiado frío, ¿vale? Y luego está en el clima oceánico de invierno frío, ¿vale? Estas zonas que están ya más lejanas a la costa, pero que siguen estando dentro del área oceánica, tienen inviernos más fríos, porque aquí no llega tanto la influencia del mar como llega en estas zonas de costa, ¿vale? Y por lo tanto el mar en esta zona no suaviza tanto las temperaturas, ¿vale? ¿Qué pasa en el clima oceánico de invierno moderado? Los veranos son frescos, llamamos veranos frescos cuando no superan los 22 grados, ¿vale? Y los inviernos moderados. ¿Qué significa que son moderados? Pues que no suelen bajar de los 6 grados de temperatura media en los meses más fríos, ¿vale? Se encuentran casi siempre entre los 6 y los 10 grados. Por eso la amplitud térmica, o sea, la diferencia entre los meses más cálidos y los meses más fríos es baja, ¿vale? No supera los 12 grados. Normalmente las zonas de costa suelen estar entre los 5 y los 15 grados de amplitud térmica. Las zonas de interior ya superan los 15 grados de amplitud térmica, de diferencia entre el mes más cálido y el mes más frío. Ya hemos visto dónde se da este clima oceánico de invierno moderado, en la mayor parte de Galicia y de Asturias, el norte de Cantabria y el norte del País Vasco, ¿vale?
Luego, en las zonas más lejanas a la costa se da llamado clima oceánico de invierno frío, ¿vale? Los veranos son frescos, como el caso de clima oceánico de invierno moderado, pero los inviernos son fríos. ¿Qué significa eso? Que la temperatura media de los meses de invierno bajan de los 6 grados, ¿vale? La amplitud térmica, por lo tanto, es mayor, porque es menor la influencia marina, y se da entre 12 y 15 grados de diferencia. ¿Dónde se da este tipo de clima? Pues en la zona oriental de Galicia, ¿vale? Lo vamos a ver ahora, la zona oriental de Galicia, en el norte de León, el norte de Castilla y León, el sur de Asturias, el sur de Cantabria, el sur del País Vasco, la zona norte, centro de Navarra, el norte de Aragón y el norte de Cataluña, ¿vale? Las zonas próximas a los Pirineos, pero que no son todavía, los Pirineos no son todavía zonas de más de 1000 metros de altitud, ¿vale? Porque si no se daría un clima de montaña. Pues en esa zona se da el clima oceánico de invierno moderado. Esto es un climograma de clima oceánico de invierno moderado, ¿vale? Cercano a la costa, vemos aquí se encuentra las temperaturas, la escala que marca las temperaturas, el eje que marca las temperaturas, perdón, y vemos que no baja de los 10 grados, en este caso de La Coruña, ¿vale? Vimos que los inviernos eran moderados, que no bajaban de los 6 grados, en este caso incluso no bajan de los 10 grados, ¿vale? Pero nos tenemos que fijar también en el clima en verano y vemos que no llega a los 20 grados de temperatura media en los meses de verano, de julio y agosto. Entonces vemos un climograma así en un examen y ya, si notamos que no llega a los 20 grados en verano, y no baja de los 10 grados luego en invierno, vemos que hay esta amplitud térmica tan reducida, pues entonces ya nos podemos imaginar que es un clima oceánico. Las precipitaciones, pues abundantes casi todo el año, no bajan de los 30 milímetros. Aquí vemos que en julio casi, pero no bajan de los 30 milímetros, ¿vale? Y luego, esto es un ejemplo de clima oceánico de invierno frío, ¿vale? En este caso también vemos que los veranos son frescos, no superan los 22 grados, en este caso no superan los 20 grados, ¿vale? Las precipitaciones también no bajan de los 30 milímetros ningún mes, pero luego vemos aquí de repente que en los meses de invierno, en enero, en febrero, en marzo también incluso, en noviembre y en diciembre, pues sí que bajan de los 10 grados, ¿vale? Y bajan de los 6 grados, ¿vale? Lo importante es que bajan de los 6 grados para decir que el invierno es frío, perdonad, ¿vale? Entonces en este caso veremos que en enero, que en febrero y en diciembre, pues sí que parece que baja de los 6 grados, por lo tanto se trata de un clima oceánico de invierno frío. Ahora vamos con el clima mediterráneo. En el caso de España, el clima mediterráneo es el clima que más territorio comprende de España, ¿vale? La mayor parte de España está bajo esta zona climática llamada la zona climática mediterránea. Es un tipo de clima que hay en torno al Mediterráneo, que hay en ciertas zonas del norte de África, que hay en Italia, que hay en Grecia, también en Turquía, ¿vale? En la mayor parte de España. Luego también en California, en Estados Unidos, hay un clima mediterráneo, en alguna parte de Australia, ¿vale? Y se caracteriza por tener precipitaciones normalmente escasas, o bueno, en algunas zonas pues pueden ser moderadas, pero no abundantes, desde luego. No superan los 800 milímetros casi nunca, ¿vale? En el clima mediterráneo. Y luego, esas precipitaciones tienen un mínimo, cuando llueve menos es en verano, ¿vale? Que eso en otras zonas climáticas no ocurre así. Por ejemplo, en las zonas tropicales, en las zonas ecuatoriales, muchas veces en verano es cuando llueve más, ¿vale? En los meses de verano es cuando llueve más. En este caso, en el clima mediterráneo, en verano es cuando llueve menos, ¿vale? Incluso dentro de la zona templada, en el clima continental, en el clima, por ejemplo, que hay en Rusia o en Europa del Este, cuando llueve más es en verano, ¿vale? En el clima mediterráneo es al revés. Cuando llueve menos es en verano, justo, ¿vale? Y luego las temperaturas se caracterizan casi siempre por tener veranos calurosos que superan los 22 grados e inviernos suaves, ¿vale? Que no suelen bajar de los 6 grados. Pero bueno, ahora veremos que hay bastante variedad dentro del clima mediterráneo en el caso de España, ¿vale? Pues comprende, como he dicho, todo el territorio, casi todo el territorio de la península ibérica que no está bajo el clima oceánico, está bajo el clima mediterráneo, ¿vale? Toda esta zona, las Islas Baleares y Ceuta y Melilla también. ¿Cómo es este clima? Pues lo he adelantado ahora un poco. Las precipitaciones son moderadas en algunas zonas están entre 500 y 800 milímetros anuales y en otras zonas son escasas, ¿vale? Menores de 500 milímetros. La distribución de las precipitaciones es bastante irregular. Normalmente cuando llueve es en primavera, otoño e invierno
Y en los meses de verano, a diferencia del clima oceánico, se suelen descender de los 30 milímetros de precipitaciones o incluso de los 10 milímetros. Incluso hay zonas de España que hay meses que no llueve nada o llueve 1 milímetro o 2 milímetros, ¿vale? ¿Por qué se produce esto? Porque tenemos esta influencia del anticiclón de las Azores que nos trae tiempo estable y soleado durante el verano y en bastantes ocasiones durante todo el año incluso, ¿vale? Incluso nos puede visitar el anticiclón de las Azores en invierno, en otoño, ahora, hace pocos días también, con el tiempo soleado que ha hecho, o en primavera también, ¿vale? Luego, las precipitaciones, a diferencia del clima oceánico, bueno, por supuesto pueden ser suaves como en el clima oceánico, pero sí que se caracteriza porque en ciertas ocasiones del año, sobre todo en otoño, con este fenómeno llamado de la gota fría, pueden ser tormentosas, ¿vale? Sobre todo en la costa. Y eso no favorece que crezca demasiada vegetación, sino que favorece la erosión del suelo, cuando las precipitaciones son tormentosas y no son prolongadas a lo largo del año, ¿vale? Si son suaves y duran durante todo el año, pues sí que favorece el crecimiento de vegetación. Si son torrenciales y duran muy poquito, desde luego que no. Lo que favorecen es la erosión, ¿vale? Luego las temperaturas varían en función de la latitud y la distancia al mar. En las zonas que estén más lejos del mar, pues la amplitud térmica, la diferencia entre verano y invierno será mayor, porque no tendrán esta influencia reguladora y suavizadora del mar. Y en el caso de las zonas más cercanas al mar, pues las temperaturas variarán menos a lo largo del año. En todo caso, los veranos son siempre calurosos, ¿vale? La mayor parte de las veces superan los 22 grados. Los inviernos, ¿cómo son? Pues en las zonas de interior, más lejanas al mar, los inviernos pueden ser moderados o fríos, ¿vale? Pueden bajar de los 6 grados. En el caso de las zonas muy cercanas a la costa, los inviernos son suaves e incluso en algunas zonas no bajan de los 10 grados, como en la zona de Murcia y Almería, ¿vale? Entonces, en función de todo esto, existen 3 tipos de clima mediterráneo. Existe un clima mediterráneo marítimo, que es el de las zonas que están en la costa, ¿vale? Un clima mediterráneo continentalizado. Y luego un clima mediterráneo subdesértico o estepario, ¿vale? Que es casi desértico, que es el que se encuentra aquí en el sureste, en Murcia, Almería, en parte de Albacete y parte de Alicante, y en la zona, en el valle medio del Ebro, de la depresión del Ebro, ¿vale? En la zona media de la depresión del Ebro, y que veremos por qué ocurre allí eso. En primer lugar, el clima mediterráneo marítimo. Se extiende por la costa mediterránea, salvo en el sureste, ya hemos visto, o sea, aquí, Cataluña, la costa catalana, valenciana, las Islas Baleares, la costa suratlántica andaluza y la costa mediterránea andaluza, ¿vale? Las precipitaciones son moderadas o escasas, o sea, están entre 300 y 800 milímetros al año. Son más abundantes en la costa suratlántica, donde penetran con mayor facilidad los vientos húmedos atlánticos y las borrascas, ¿vale? Penetran por aquí con más facilidad los vientos que vienen del Atlántico a esta zona. Por lo tanto, aquí llueve más que aquí o aquí, ¿vale? Y en la costa mediterránea son más escasas debido a que las masas de aire atlánticas pierden su humedad según atraviesan la península y las cordilleras costeras paralelas al Mediterráneo. O sea que estas masas de aire que vienen del Atlántico pierden su intensidad cuando llegan aquí, ¿vale? También se encuentran la mayor parte de las veces con cordilleras, descargan la lluvia en las cordilleras, ¿vale? En la Sierra de Grazalema, en la cordillera bética, y entonces cuando llegan aquí a esta zona ya han disminuido las precipitaciones, ¿vale? Luego, en todo caso, las masas de aire que vienen del Mediterráneo son húmedas, pero son menos húmedas que las del Atlántico. A pesar de ello, como hemos dicho, en otoño se pueden producir precipitaciones intensas por la llegada de aire frío en altura, de vaguadas de la corriente en chorro, ¿vale? Por la gota fría, este fenómeno que he explicado tantas veces en clase y en otros vídeos, ¿vale? O también porque lleguen masas de aire fríos, se forme un frente frío y se descarguen precipitaciones, ¿vale? En este caso son precipitaciones intensas, no precipitaciones suaves. La amplitud térmica, ¿cómo es? Como estamos cerca del mar, la amplitud térmica es un poco mayor que en el clima oceánico, pero no demasiado, ¿vale? Es moderada, entre 12 y 16 grados de diferencia entre el verano y el invierno, ¿vale? Los veranos son calurosos, meses cálidos superan los 22 grados y los inviernos suaves, no bajan de los 10 grados, ¿vale? Aquí vemos el clima mediterráneo marítimo. Esta zona es un poco más húmeda, la costa suratlántica de Andalucía, y luego esta zona, la costa mediterránea andaluza y la costa levantina y la costa catalana, ya es menos húmeda, ¿vale? Es un ejemplo, Cádiz,
en la costa suratlántica, ¿vale? Vemos que en verano supera los 22 grados, tiene un verano caluroso, y luego en invierno, en enero, en febrero, en diciembre, no baja de los 10 grados, ¿vale? Son inviernos suaves. Bueno, luego las precipitaciones están entre 500 y 800 milímetros, 546 milímetros, ¿vale? Esto es el caso de Valencia. Tiene menos precipitaciones que Cádiz y tiene una temperatura media anual de 17,8 grados. Aquí vemos también los veranos son calurosos, superan los 22 grados y en invierno no baja de los 10 grados, ¿vale? Luego está el clima mediterráneo continentalizado, que es nuestro clima, es el clima, entre otros, de la Comunidad de Madrid. Se extiende por el interior de la península ibérica, ¿vale? Con la excepción de este valle medio del Ebro que hemos hablado que tiene un clima mediterráneo seco, subdesértico, ¿vale? ¿Dónde se encuentra el clima mediterráneo continentalizado? Pues en la meseta central, principalmente. Y luego también en el sur de Navarra, la mayor parte de Aragón, la zona oriental de Cataluña, el norte de Andalucía y Extremadura, ¿vale? En toda esta zona, ¿vale? Es el área climática más extensa de la península ibérica, ¿vale? ¿Qué caracteriza este clima mediterráneo, este tipo de clima mediterráneo? Las precipitaciones son moderadas o escasas. Se encuentran también entre 300 y 800 milímetros al año, ¿vale? De forma muy parecida al clima mediterráneo marítimo. En eso no se diferencia, ¿vale? Pero ahora veremos en qué se diferencia del clima mediterráneo marítimo. Bueno, estas precipitaciones, se me ha olvidado decir, son más abundantes en la zona occidental porque esta zona es más vulnerable a los vientos húmedos que vienen del Atlántico, ¿vale? Los vientos húmedos vienen por aquí, pueden descargar por aquí las lluvias y luego cuando llegan aquí a la zona oriental, pues están más secos esos vientos, ¿vale? Y luego también porque en las zonas de interior, pues estamos aquí entre cordilleras, que tenemos el sistema central, la cordillera Cantábrica, el sistema ibérico, Sierra Morena. Las masas de aire que vienen del mar también, del mar Cantábrico, del mar Mediterráneo, chocan contra las cordilleras y por eso no llega tanta lluvia a esta zona de interior, ¿vale? Los máximos de precipitaciones normalmente se dan en otoño o en invierno o en primavera, ¿vale? Aunque hay veces que en invierno también se dan mínimos de precipitaciones. ¿Por qué? Por estos anticiclones térmicos que comenté en las clases anteriores, por esa inversión térmica. Cuando en invierno se enfría tanto el suelo que ese frío se traspasa a la parte baja de las masas de aire que están justo por encima de la superficie y entonces el aire desciende y hace muchas veces más frío en zonas más bajas de altitud, en los valles, que en zonas que están un poco por encima en altitud, ¿vale? Eso que comentamos que ocurría en la submeseta norte, en la submeseta sur, en el Valle del Ebro también, ¿vale? Y por lo tanto puede ser que en algunas zonas del clima mediterráneo continentalizado en invierno haya mínimos de precipitaciones, ¿vale? No en verano, pero normalmente es en verano, como todo clima mediterráneo. ¿La amplitud térmica cómo es? Pues más alta que en el clima mediterráneo marítimo. Estamos más lejos del mar, por lo tanto el mar nos suaviza las temperaturas y tenemos veranos bastante calurosos e inviernos en algunos casos bastante fríos. De todas maneras hay que diferenciar la submeseta norte y las tierras altas de Guadalajara, Teruel y Cuenca, que es esta zona que está en marrón clarito, ¿vale? Guadalajara, Cuenca, Teruel, Castilla y León, y Navarra, La Rioja, Aragón, parte de Aragón y Cataluña. En esta zona los veranos son frescos, inferiores a 22 grados y los inviernos fríos, inferiores a 6 grados de temperatura media, ¿vale? Con frecuentes heladas y nieblas. Luego, en la submeseta sur, y para que lo veáis bien, que es donde nos encontramos nosotros, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, los veranos son calurosos, son más calurosos que la submeseta norte, superan los 22 grados, y los inviernos son fríos, aunque menos que en la submeseta norte y con heladas menos frecuentes, ¿vale? Pero también los inviernos muchas veces son inferiores a los 6 grados, ¿vale? De temperatura media, en los meses de invierno. Y luego, dentro del clima mediterráneo continentalizado, la parte más cálida es la de Extremadura y interior de Andalucía, con veranos muy calurosos, también superan los 22 grados, pero bueno, es donde están las máximas de la península ibérica. Y luego tiene inviernos moderados, normalmente entre los 8 y los 10 grados de temperatura media en invierno, ¿vale? Que es esta zona de marrón más oscurito, ¿vale? La zona de la submeseta norte, el clima este de Madrid, pues está aquí, en este marroncito, ¿vale? Que se me olvidó comentarlo. Eso sería un climograma de Teruel. Teruel se encuentra entre esas zonas dentro del clima mediterráneo continentalizado más frías, ¿vale? En todo caso, tiene un verano caluroso que llega a los 22 grados, aunque no lo suele superar.
y en invierno se baja de los 6 grados, ¿vale? Tiene inviernos muy fríos. Aquí vemos que las precipitaciones bajan de los 30 milímetros, tiene esos meses secos que tienen, de esos meses secos de rigor que tienen todo el clima mediterráneo, que en todo el clima mediterráneo hay meses secos que bajan de los 30 milímetros, ¿vale? De precipitaciones. Luego aquí tenemos Toledo, tiene un clima más parecido a Madrid, aunque un poquito más frío, en verano supera los 25 grados, fijaos, ¿vale? Más que en Teruel. Y luego en invierno hace un poquito menos frío que Teruel, ¿vale? Las temperaturas son un poquito más altas, pero sí que es verdad que pueden bajar de los 6 grados, ¿vale? Aunque no, al final acaban no bajando de los 5 grados. Y luego está el caso de Badajoz, que es este clima mediterráneo continentalizado, dentro de ellos el más cálido. Sube de 25 grados en verano y en invierno pues, se encuentra entre 6 y 10 grados la temperatura media, ¿vale? No baja de los 6. Y bueno, las precipitaciones también tienen sus meses secos, como en todo el clima mediterráneo. Y luego, por último, tenemos el clima mediterráneo seco, subdesértico o estepario, aquí voy a terminar el vídeo, que se encuentra en el sureste peninsular, principalmente en la región de Murcia, la provincia de Almería y parte de la provincia de Albacete, ¿vale? Esta zona, y luego en el valle medio del Ebro, que vamos a explicar ahora por qué ocurre eso aquí. Las precipitaciones son muy escasas, se encuentran entre 150 y 300 milímetros al año. Luego es un clima árido, realmente, ¿vale? En el caso del sureste peninsular, ¿por qué se produce esto? Pues, en este caso, porque las cordilleras béticas frenan la llegada de las masas de aire que vienen del Atlántico, descargan aquí todas las lluvias y cuando llegan ya aquí a Almería y a Murcia están secas. Y luego también porque están muy cerca del Sáhara y del Sáhara vienen vientos cálidos y secos a esta zona, ¿vale? Y luego en el caso del Valle del Medio del Ebro, porque cuenta con cordilleras, está flanqueada por cordilleras por casi todos los lados. Aquí tiene el sistema ibérico, aquí tiene los Pirineos, los Montes Vascos, la cordillera costero-catalana, y entonces es como si fuera una barrera, como si estuviera encerrado entre cordilleras. Por lo tanto, las precipitaciones que vienen de todos los lados descargan la lluvia y la nieve en las cordilleras y cuando llegan ya aquí a esta zona está bastante seca, ¿vale? Luego hay precipitaciones muy escasas y se da el mismo tipo de clima casi que en Murcia y en Almería, en esta zona que no debería darse ese tipo de clima, pero por estas razones que he comentado sí, ¿vale? La amplitud térmica es alta, la diferencia entre verano e invierno, más de 16 grados, pero luego hay algunas diferencias. En la costa del sureste se da la llamada estepa cálida. Aquí los inviernos son más suaves que en la zona de estepa fría, ¿vale? Aquí en Murcia, en Almería, en la zona de costas, en el invierno no bajan de los 10 grados, ¿vale? Y las temperaturas medias anuales son de unos 17-18 grados. Y luego ya en Albacete, aquí y en la depresión del Ebro, están ya más lejanos del mar, pues allí la temperatura en invierno baja bastante más, ¿vale? La temperatura media en invierno puede bajar de los 6 grados y la temperatura media anual en todo caso no supera los 17 grados, ¿vale? Eso es lo que pasa en esta zona que se le llama de estepa fría. Bueno, pues aquí lo dejamos. Aquí vemos un climograma de Almería, ¿vale? Fijaos lo poco que llueve en verano, que llega a 1 milímetro, ¿vale? Baja de los 300 milímetros, luego es un clima árido, sube de los 25 grados en verano y no llega a los 10 grados, no baja de los 10 grados en invierno. Y aquí vemos Calatayud, que se encuentra en el Valle Medio del Ebro, que sí que baja de los 10 grados en invierno y sube de los 20 grados, de los 22 grados en verano, ¿vale? Y vemos que llueve poquísimo, ¿vale? Tiene unas precipitaciones también menores de 300 milímetros, de 275 milímetros, ¿vale? Pues nada, en el próximo vídeo hablaremos del clima de montaña y también del clima de Canarias, ¿ok? Bueno, pues nada, un abrazo, chicos.